Episodio 1. El pulso cuántico y el polvo de Galilea. Francisco León no creía en milagros, creía en la termodinámica, la relatividad y sobre todo en el código binario. Era el jefe de diseño del proyecto Cronos, un acelerador cuántico experimental financiado por un consorcio tecnológico que prometía redefinir el concepto de la línea temporal. Su oficina era una burbuja de cristal y metal en Silicon Valley. Francisco, de 35 años, estaba frente a una pantalla holográfica ultimando los parámetros de la primera prueba a escala completa. La meta, generar un pulso de información que llegara a sí mismo en el pasado. Parámetros de estabilidad cuántica al 99.998, anunció una voz automatizada. Perfecto, murmuró Francisco, tecleando la secuencia de comandos final. Enciendan el núcleo. Iniciando secuencia en T-60 segundos. Mientras el reactor bajo tierra zumbaba con la energía de una pequeña ciudad, Francisco sintió una punzada de excitación y terror. Estaban jugando con el tiempo mismo. A T-10 segundos, una luz roja comenzó a parpadear en el panel principal. ¡Alerta! ¡Alerta! Desviación del flujo de energía detectada. Fallo en el aislador principal, gritó la voz. Francisco miró la pantalla. El valor de estabilidad cuántica caía en picado, del 99% al 50%. El pulso que debía ser una muestra de información se estaba convirtiendo en una onda de transferencia de masa. ¡Abortar! ¡Aborten la secuencia!, gritó Francisco, aporreando el botón de emergencia. Era demasiado tarde. El acelerador no explotó. En lugar de eso, la sala de control se llenó de un silencio tan denso que pareció absorber la luz. Francisco sintió un tirón agonizante, como si su propia conciencia estuviera siendo estirada en hilos infinitesimales. El olor a ozono quemado, el brillo de las pantallas, la sensación de su silla ergonómica, todo se deformó. Vio un caleidoscopio de imágenes, la Tierra desde el espacio, un mapa estelar girando, y luego solo una negrura silenciosa. Cuando la sensación de desgarro cesó, Francisco se encontró de rodillas. El concreto liso de su laboratorio había sido reemplazado por tierra áspera y roja. El aire acondicionado limpio se había transformado en el olor a cabras, polvo y aceite de oliva. Abrió los ojos. Ya no vestía su traje de diseñador, sino una túnica de lana que le picaba. A su alrededor, la tecnología había desaparecido. Estaba en una colina mirando un valle lleno de olivos y pequeñas casas de piedra. El sol era brutal, diferente al filtrado por la atmósfera moderna, y en la distancia podía oler el mar de Galilea. El pánico se instaló. Gritó: ¡Cronos! ¡Laboratorio! Su voz sonó extraña, seca, y el idioma en su mente era una mezcla confusa. Se tocó la cabeza y notó algo espantoso. El arameo, que había estudiado brevemente como aficionado a la historia antigua, ahora era tan natural como el español. Pero el recuerdo de la clave de acceso de su laboratorio, el rostro de sus padres, era borroso, como si el viaje hubiera limpiado las memorias innecesarias. Estaba atrapado, estaba en el siglo I después de Cristo. Durante los siguientes meses, Francisco León murió lentamente. Adoptó el nombre de Franti, un carpintero errante. Trabajó, comió pan duro y durmió bajo las estrellas. El hombre del futuro se adaptó, aunque su mente todavía retenía fragmentos de su conocimiento, la rueda, la lógica, la geometría. Un día, en un pueblo polvoriento llamado Cafarnaúm, Franti se encontró con una multitud. La gente se agolpaba alrededor de un hombre que hablaba con una serenidad indescriptible. Franti se acercó, impulsado por una curiosidad que desafiaba su agotamiento. Vio a un hombre de Nazaret, de unos 30 años, con ojos que parecían contener la sabiduría de las eras. Mientras el hombre, Yeshua, hablaba de peces y cielos, sus ojos encontraron los de Franti. No fue un simple cruce de miradas. Yeshua miró a Franti y vio a Francisco León, el ingeniero. Vio el microchip, el acelerador, la mentira de la perfección humana. Y a través de esa mirada, Yeshua sonrió, no con sorpresa, sino con conocimiento. «Amigo», dijo Yeshua, deteniendo su discurso,
El polvo de tus sandalias es más antiguo que los caminos que has recorrido. ¿Por qué te mantienes en la orilla cuando la barca te espera? Franti sintió un nudo en la garganta. El escepticismo se disolvió. Este no era un simple predicador. Este hombre lo veía. Franti, arrodillándose en la tierra que ahora era su hogar forzoso, no supo qué responder. Yeshua se acercó, le puso la mano firme sobre la cabeza y dijo: «Levántate, te he esperado. Eres la variable, el observador que debe ver. De ahora en adelante te llamarás Franciticos, el libre. Sígueme. Eres el 13º patrón que debe ser incluido». Y así, Francisco, el hombre de ciencia, se convirtió en Franciticos, el hombre del polvo, el discípulo que llevaba el peso de 2000 años de historia en su mente. Su viaje en el tiempo había terminado. Su misión en la fe acababa de empezar.